Buenas tardes. Regresamos. Gracias a Dios, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero traer un poquito de anuncios. Mañana lunes tenemos estudio de matrimonios en el edificio de educación, en la aula 7. También tenemos estudios bíblicos todos los domingos a las 6:30 en la casita. Generación para Cristo, todos los viernes. La casita miércoles. Sí, la casita miércoles y los viernes, Generación para Cristo en el Youth Center. Youth Center. ¿Qué más se me pasa? No hay eventos que vengan prontos. Ok, yo pienso que es todo. Vamos a orar y pedirle a Dios, que nos hable hoy en esta tarde, con su mensaje, con el mensaje del Señor. Gracias, Señor, te doy en esta tarde, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra es para ti, Señor. Bendito eres, Señor. Y por siempre, Señor, tus misericordias, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias, Señor, por la salvación, Señor, que traes, Señor, a toda la humanidad, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús damos inicio a este mensaje. Amén. Bueno, rápidamente vamos a ir a Juan 3, 11 al 12. Vamos a leer primeramente. La predicación de hoy se llama La respuesta a la salvación. Cuando tengan las escrituras me dicen un amén y vamos a iniciar, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 3, 11 y 12. Dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibisteis vuestro testimonio. Número 12. Si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijera cosas celestiales? Amén. En esta predicación vamos a ir un poquito atrás, ¿verdad? En este capítulo nos lleva a la cita nocturna que tuvo Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Esa cita nocturna que tuvo él. El renombrado fariseo no añadió nada a la conversación a Jesús, ¿verdad? Al menos nada registrado. En este diálogo entre los dos se volvió un discurso de Jesús. Fue un discurso nomás de palabras, ¿verdad? Sabemos que Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y después le dijo que era necesario volver de nuevo para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Nicodemo confesó 2 veces su ignorancia sobre las enseñanzas del Señor. Amén. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, ahí está. Cuando tengan, me dicen amén. Y dice la palabra de Dios, dice la escritura: el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Nicodemo en esa noche no podía entender lo que Jesús le decía, porque Nicodemo le dice: ¿cómo? Dice: siendo yo viejo voy a volver, dice, al vientre de mi madre y nacer otra vez. Amén. Entonces Nicodemo, en su ignorancia, pues no ignorancia porque era un maestro de la ley, ¿verdad? Era un maestro, él tenía que saberse las escrituras, pero en su incredulidad falló, ¿verdad? Lo cuestionaba a Jesús: ¿pero cómo? Y Jesús le vuelve a decir: ¿oyes el viento? Sí lo oigo. ¿De dónde viene? No, pues no sé. Así es todo, dice, el que nace de nuevo, dice, como el viento, que no sabe para dónde va ni para dónde viene, ¿verdad? Y en esto, podemos ver, que él, siendo un maestro de la ley,
no entendía lo que era nacer de nuevo, ¿verdad? Por eso la predicación le puse la respuesta a la salvación, porque más adelante en el libro de Juan dice que Nicodemo se convirtió y fue un creyente, o sea, fue un discípulo de Jesús en secreto, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos sabemos aquí encubiertos, ¿verdad? Que creemos en Jesús, como la gente 07, ¿no? Encubiertos, ¿verdad? Que no sepan, o sea, que soy cristiano, porque si no van a decir no, o sea, nos van a, no queremos que nos critiquen, o no queremos que sepamos, que sepa la gente, o sea, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que somos discípulos de Jesús. Así Nicodemo, o sea, por eso esa cita que tuvo con Jesús, la tuvo de noche, dice. Amén. ¿Por qué? Porque no quería ser visto, porque su orgullo era tanto que decía, ¿cómo? Yo siendo un maestro, o sea, la gente voy a darme a ver ante la gente de ir a visitar a Jesús, ¿verdad? Pero qué sorpresa se llevó Nicodemo, ¿verdad? Cuando Jesús lo confronta, le dice que era necesario nacer de nuevo. Y el pueblo de Dios se maravillaba, o sea, creían en las señales, todo lo que hablaba, todo lo que hacía Jesús, pero su corazón estaba lejos del Señor, ¿verdad? Dice, ustedes me buscan porque les doy de comer, ¿verdad? Me buscan porque hago señales, porque hago milagros, por eso me buscan, pero su corazón estaba lejos, ¿verdad? Y se me viene a mi mente ahorita, no lo tengo, o sea, la escritura esa, se me viene a la mente, o sea, cuando Jesús sana a los 10 leprosos, ¿verdad? Vienen los 10 leprosos y le dicen, Señor, límpianos, si quieres, dijo Jesús, si quiero. Y limpió a los 10 leprosos, pero 9 se fueron al mundo y nomás uno regresó al templo a darle gloria a Dios, ¿verdad? Y así a veces vemos muchos hermanos en la iglesia, ¿verdad? Hasta yo no cuento, hermanos. A veces nos cuesta creer que Jesús es el mismo hoy y siempre y para siempre, ¿verdad? Jesús quiere sanar nuestras vidas, quiere restaurar nuestra vida, quiere hacer milagros, quiere sanarnos, quiere hacer cosas en nuestras vidas. Y nuestra incredulidad nos limita a que Jesús obre en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ir a unas referencias que traigo aquí, a Juan 7, 15 al 17. Juan 7, del 15 al 17. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y dice el número 15. Perdón. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? ¿Se imaginan que una gente que nunca ha ido a la escuela llegue y nos confronte a nosotros así como ellos? O sea, ¿cómo creían que Jesús, o sea, podía decir tantas palabras sin haber estudiado, ¿eh? Y Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta, dijo Jesús. Aquí Jesús le estaba diciendo, lo que yo hablo me lo reveló mi Padre, el que me envió. Las cosas que yo hago, o sea, tienen un fundamento, porque mi Padre me envió a hacer estas cosas en la tierra. ¿Cómo podemos? Aquí en el 17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo lo hablo de mi propia cuenta. ¿Cómo sabemos nosotros? Una pregunta, o sea, ¿cómo sabemos nosotros cuando es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos, discernir nosotros que es la voluntad de Dios? Ahí les va. Número 1, la voluntad de Dios es revelada a través de la Biblia, de su palabra. 2, la voluntad de Dios se puede conocer a través de la oración. 4, la voluntad de Dios implica tomar decisiones que agraden a Dios. 5,
La voluntad de Dios no siempre es obvia o fácil de comprender. 6. La voluntad de Dios no es solo un plan específico, sino también es un llamado a vivir una vida santa y llena de propósito. Y eso implica una relación personal con el Señor. ¿Cuántos de aquí en esta tarde queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Amén. Tenemos que buscar de la palabra, tenemos que orar. A veces las cosas no son fáciles de comprender, pero Dios en su soberanía, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Desde la antigüedad Dios ha estado con nosotros, desde que nacimos en el vientre de nuestra madre. O sea, Dios ya nos conocía cuál era el propósito para nuestras vidas. Y hoy en esta tarde yo puedo decir que el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Yo le doy gloria a Dios por permitirme predicar su santa y bendita palabra. Por lo que estamos aquí, Dios tiene algo grande para nosotros. Pero le creemos. La salvación es gratuita, pero también hay un caminar. No nomás es decir, ¿sabes qué? Sí, ya me salvé, ya vengo a la iglesia el domingo y ya, o sea, ya, el domingo con el domingo tengo, no. Dios nos dio ordenanzas, que nos juntáramos, que nos reuniéramos, que oráramos. Tantas cosas que implica la salvación. Pero a mí lo que me llama la atención es, eso implica una relación personal con Dios. La iglesia no es una religión, es una relación personal con Dios. ¿Y cómo miro yo esa relación personal? Es como cuando está casado uno, ¿verdad? Hay una relación entre tú y tu esposa. Y así nosotros también. Nosotros somos la esposa, la novia de Jesús, ¿verdad? Somos la esposa de Jesús y un día va a venir por nosotros. Y me llama a mí la atención, o sea, estudiando este mensaje, me llamó la atención. El pueblo de Dios, Israel, va a ser salvo, o sea, por las promesas. Pero también hay promesa para la iglesia del Señor. Y se me vino a mí en mi mente que nosotros vamos a ver primero al Señor, porque Jesús viene por su iglesia primero. Dice que vamos a ser arrebatados y vamos a ir a una boda con Él. ¿Se imaginan ese gran día? O sea, cuando su iglesia, nosotros, ¿verdad? Vamos a estar en la presencia de Dios, o sea, en esa gran boda del Cordero de Dios. Wow, o sea, se me enchina hasta el cuerito. O sea, siento la presencia de Dios en mi vida, de esperar ese día, porque ese día está cerca, hermano. Alrededor del mundo están pasando tantas cosas y ya no podemos estar jugando a la iglesia. Tenemos que ser radicales y servirle a Dios, tener una relación íntima con el Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Nicodemo, ¿cuántas veces las letras a veces leemos y leemos y leemos las escrituras y no las entendemos? Tenemos que orar. Antes de leer la palabra tenemos que orar. Señor, habla a mi vida. La palabra de Dios dice que es una espada como doble filo, de doble filo. Pero para que uno pueda recibir de Dios la espada de Dios, la palabra de Dios, tiene que penetrar a nosotros, cortar nuestro viejo yo. Y a veces no estamos dispuestos a que Dios corte en nuestra vida las cosas que tenemos mal en nuestras vidas. No creemos a veces en la palabra. Y vienen enfermedades, vienen cosas difíciles en nuestras vidas. Y entonces sí le clamamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Ayúdame, Señor. Debe ser un diario vivir en nuestras vidas. Esa relación, Jesús está con nosotros todo el tiempo, está a la par, aquí a un lado con nosotros, esperando a ver qué hacemos. Ya sabe lo que vamos a hacer, pero está esperando que cuando la reguemos, o sea, decir, ¿qué era? Mi hijo me pidió perdón ahora. Nos llenamos a veces, decían mi abuela,
que la gallina hace buche de granito en granito. Y así es el pecado a veces. La gallina come granito. Y así estamos a veces los creyentes, ¿verdad? Hacemos un pecado y nos estamos engordando. Y en cuanto menos esperamos, ya tenemos el buche lleno, ya de pecado. Ya no podemos ni hablar, ni decirle al Señor, Señor, perdóname. Nos ahogamos con tanto pecado a veces, ¿verdad? Pero bueno Dios, ¿verdad? Ese sacrificio que hizo Jesús fue el sacrificio perfecto, como decía la canción, ¿verdad? Que lo hizo por amor. La salvación, el amor de Dios se mostró en esa cruz, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar. Vamos a ir a Juan 3, del 13 al 17. Y aquí vamos a ver, unas respuestas a la incredulidad. Me cuesta, ¿verdad? Aquí ya tengo muchos años en Estados Unidos, ya me dice Pocho, yo creo. Juan capítulo 3, del 13 al 17. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a continuar. Dice la palabra de Dios, Juan 3, 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 tenemos que saberlo de memoria, porque ese pasaje, ahí Dios mostró su grande amor, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí nos está hablando claramente Dios que la salvación también es para todo el mundo. Su pueblo, por elección, ya son elegidos de Dios, por elección ellos van a ser salvos. Nos guste o no nos gusta, es su pueblo, ¿verdad? Pero la salvación vino a todos, a toda la humanidad, para que en él sea salvo, por él sea salvo todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dio Dios? El amor de Dios motivó. El amor de Dios lo motivó a dar. ¿Y qué nos dio? A su Hijo, a su único Hijo, ¿eh? Y aquí se me viene también a mi memoria, el sacrificio, de Abraham, ¿eh? Cuando Dios le pide a su único Hijo, imaginen, su único Hijo. ¿Quién sería capaz de los que estamos aquí si Dios nos dijera: ¿sabes qué? Sacrifica a tu Hijo? ¿Seríamos capaces? Es duro, es difícil, pero en la obediencia a Dios sucede el milagro. Cuando uno es obediente a Dios, las cosas cambian. Cuando uno es obediente a Dios, las circunstancias de tu vida cambian radicalmente, ¿verdad? Amén. Porque a Saúl, cuando estaba el rey Saúl, también le dijo, Dios le dijo: mata a todos, al rey ese feo, malo, a todos, no dejes nada para ti. Y no obedeció. Y cuando Dios lo confronta, le dice que a él le agrada la obediencia más que sacrificios. Porque él estaba haciendo sacrificios, ya no voy a sacrificar, Dios ya me dio la victoria, pero Dios le había dicho específicamente, le había dado una orden. Y así pasa con nosotros a veces. A veces Dios nos dice, en el transcurso de la semana, nos dice: ¿sabes qué? Habla el hermano fulano.
o a la hermana. Al rato estoy muy ocupado. Dios está dando una orden ahí. O sea, a veces no somos obedientes, no sabemos en qué circunstancia está tu hermano, tu hermana en ese momento, y no lo hacemos. Nos olvidamos, o sea, cuando llegue a la casa, ya cuando llegó a la casa, ya pasó un día, 2, 3, y no lo hiciste. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Dios, el amor de Dios fue transformado en un acto de dar. Y nosotros también tenemos que dar de ese tiempo a tu hermano, a tu hermana, como estaba explicando hace rato. Dios se puso como ejemplo en dar. Y nos dio lo más preciado que tiene, nos dio a su hijo, a su único hijo. Dios dio lo mejor de sí para nosotros. Lo mejor de lo mejor. Su hijo, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Para recuperar al ser humano del poder de Satanás. El deseo más profundo de Dios es restaurar al ser humano para sí mismo. Dios quiere restaurar a la humanidad para Él. Dios anhela, o sea, que las personas vengan a Él. Por eso el mensaje de Dios se llama, o sea, respuesta a la salvación. Nosotros tenemos la respuesta, pero hay muchas personas en el mundo que no conocen de Dios. El diablo tiene engañado a las personas afuera, aún personas creyentes, cristianas, ¿verdad? Que en un momento de su vida se desviaron por una cosita y andan en el mundo. Y a mí me pasó. Los primeros 10 años de mi vida, cuando Dios me salvó, era un gozo, una alegría de hablar de Dios. Yo quería estar en todas las cosas de Dios. Sentía el fuego de Dios, era mi primer amor. Estaba enamorado de Dios. Y por el afán del mundo y el trabajo me empezaron a mover de un estado a otro, a otro, a otro. Y me fui enfriando. Y pasaron años para que Dios me pegara un jalón de oreja. Y me lo dio tan fuerte que se me arrancó. Mira. Pero gloria a Dios por eso, porque ya tengo oídos en el cielo yo. Yo oigo todo. Le da risa al pastor. Dios nos jala las orejas. Dice la palabra de Dios en el proverbio que Dios al que ama disciplina. Y la disciplina a veces no nos gusta. No nos gusta. Queremos todo. Sí, papi, dame. Pero cuando llega el tiempo de disciplina, no, hombre, se enoja. Viejo feo. No me quiere. Mejor hubiera sido mi papá José, dicen José Gallego. O sea, queremos cambiar de papá porque, o sea, a veces no nos gusta que nos corrijan. Pero la corrección comienza por la casa. Nosotros como padres, si no corregimos a nuestros hijos, o sea, el mundo se los va a comer afuera. Si no les enseñamos el temor y la reverencia a Dios, en el mundo está esperando a Satanás para devorarlos, ¿eh? El sacrificio que hizo Dios nos muestra la salvación al costo de vida. Y le costó la vida a Jesús. A nosotros también nos debe de costar. Y estar en un completo arrepentimiento y entregar nuestras vidas a Dios. No es fácil. No es fácil. Pero el plan de Dios sí funciona. El plan de Dios sí funciona, hermano. La gente se salva porque Dios dio lo mejor de sí. Porque primero dio para luego recibir. Dios es nuestro modelo a seguir en el dar y el recibir. Dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Y aquí lo podemos ver en la Escritura. O sea, Dios me lo puso esto ahorita. Dios dio primero para recibir, ¿verdad? Y así debe ser nuestro caminar con Dios. Tenemos que ser dadores, ¿verdad? ¿Dadores de qué?
de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado bastante. Tantas cosas que Dios nos ha dado. Tantos testimonios que tenemos de cómo hablarle a las personas, de dónde Dios nos sacó. Eso es poderoso, porque tu testimonio nadie te lo puede discutir. El testimonio que tú tienes, que de Dios dónde te sacó, nadie te lo puede discutir porque es tuyo. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Y si las personas creen o no creen, pues allá ellos. Nosotros cumplimos con decirles, ¿sabes qué? Mira, Dios me rescató del alcohol, yo era drogadicto, yo le golpeaba a mi esposa, tantas cosas que pasan sin Dios. Y la humanidad se está perdiendo. Y nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, o sea, por alcanzar esas almas en el mundo. Dios es bueno, hermanos. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Vamos a ir a Juan 3, 18 al 21. Cuando lo tengan me dicen amén y continuamos. Ok, amén. Dice la palabra de Dios, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Malas, dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos sus obras que son hechas en Dios. Amén. Aquí en el 21 nos dice que debemos practicar la verdad. No dice que nosotros vamos a ser santos, o sea, que no vamos a pecar. No, dice que tenemos que practicarlo todos los días. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es veraz y verdadera. Nosotros tenemos que esta Biblia es un manual de vida para cada uno de nosotros. Aquí encontramos todo. Si tienes depresión, aquí hay salmos. Si estás en amargura, salmos. O sea, está todo escrito. Dios hizo todo perfectamente para que la humanidad no sufriera. Pero a nosotros nos gusta sufrir. Nos gusta, aprender por las malas, ¿verdad? Y no debe ser así. Debemos someternos a Dios, rendirnos a Dios, ¿verdad? Dice que aborrecemos la luz. Cuando andamos en el mundo estamos ciegos. Jesús les decía a los fariseos, guías de ciegos les decía. ¿Se imaginan, cómo era Jesús de drástico, con esa gente religiosa? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas no les decía Jesús y ellos no entendían? Pero Jesús hablaba la palabra, ¿verdad? Hablaba la palabra de Dios. ¿O no es cierto que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás sabía? Satanás sabía, dónde llegar, lo miró vulnerable, que dijo, ay, chiquito, tiene 40 días que no come, ahorita va a caer. ¿Y qué le dijo? Pues, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús les contestó con la palabra, y la palabra que es verdad. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, otra vez, la verdad que proviene de la boca de mi Padre. Y tenemos que practicarla. Jesús humanamente lo hizo.
Es el modelo a seguir en nuestras vidas. Tenemos que venir a la luz. En esta tarde, yo siento de Dios, que si hay cosas ocultas en nuestros corazones, entrégalas. Hoy es el día. Porque quieras o no, todo Jesús ya lo sabe. Él sabe cuál es tu condición, cuál es tu pecado en este momento. Y cuál es el que vas a hacer mañana y pasado. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No lo podemos engañar. Y se me viene a la mente, un testimonio de un brother en una iglesia, un pastor. Estoy hablando de miles de personas. En una conferencia de pastores, Dios mandó su luz y ese hombre fue confrontado por la luz de Dios. Y fue tan hombre y sincero que él fue y se subió al púlpito y declaró su pecado. Confesó su pecado delante de todos los pastores que estaban ahí, le pidió perdón a su congregación. Tarde o temprano Dios nos va a confrontar. Las cosas ocultas Dios las saca a la luz. No podemos ocultarnos. Y es de valientes. ¿Se imaginan tener el valor de decirlo en público? Yo digo que yo lo dudaría. No lo dudaría. Es un beneficio para uno. Porque Dios está con los brazos abiertos esperando. Como la parábola dijo el pródigo, del pródigo. Está el papá esperando. Y cuando lo mira, lo viste, le da un abrazo, lo besa y lo perdona. Así es Dios. Somos sus hijos. Y tenemos que entender eso. Si nosotros no nos creemos que somos hijos de Dios, el diablo nos va a traer engañados. Cualquier cosita nos va a mover. Pero cuando tú le dices, ¿sabes qué? Soy hijo de Dios. A mí no me puedes tocar. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue más que suficiente. Y yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Amén. Vamos a ir a una referencia. Primera de Juan 4:9. Cuando lo tengan, me dicen amén y vamos a continuar. Ya casi acabamos, hermano. Hasta las 3 de la tarde tenemos, ¿no? Amén. Dice primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Para que vivamos por Él, no dice que por nosotros mismos vamos a vivir. Amén. Entonces, eso fue lo que mostró Dios, el amor de Él, del Padre, nos mostró su amor enviando a su Hijo único, unigénito, ¿no? Para que vivamos por Él y para Él, ¿no? Dios es celoso y ama a sus hijos. Vamos a ir a Juan, primera de Juan 4:12. Dice la palabra de Dios, nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo nos cuesta amar? Aquí en esta palabra dice que nos amemos los unos a nosotros. Dice, sí te perdono, hermano, sí, pero de lejecitos. Y si no te miro, mejor. Pero sí te perdono y te amo. Por ahí de lejecitos. No, el amor de Dios no es ese. El amor de Dios abraza. El amor de Dios perdona. El amor de Dios nos ayuda a seguir caminando cada día. Y tenemos que ayudarnos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque, ¿qué dice? Porque si Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Entonces tenemos que buscar, permanecer en Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y Él es el labrador, y Él empieza a cortar. No sé si alguien ha trabajado en la uva. Mis hijos, yo fui con mis hijos cuando vivíamos en Oregon, fuimos a un viñedo a cortar, a la poda. Yo trabajaba para la Unión de los Laborers, y un sábado no trabajé, y me dijeron mis hijos, vamos, papá. Y yo quise estar con ellos, yo quise demostrarles, el amor de padre, que yo voy a ir. Y fui con ellos, unas tijeritas, y está el ramo de uva, y le quitan las ramas así para que le pegue la luz, para que esa uva crezca, y sea más bonita. Y así es el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios así es. El amor de Dios así se mostró a la humanidad. Nadie jamás miró a Dios. Pero si nosotros permanecemos, yo permanecí para mis hijos ahí. Yo traté de inculcarle a mis hijos lo más que yo podía. Pero llega el momento que nuestros hijos crecen y ya la decisión es de ellos, ¿verdad? Ellos deciden. Pero las oraciones, las súplicas a Dios, el permanecer en Dios, las cosas cambian. Hacer la voluntad de Dios, buscarlo a través de la Biblia, de la oración. A veces las cosas no son fáciles, pero Jesús no dijo que era fácil. Muchos tenemos un concepto del Evangelio de Jesús, que no, pues ya Dios me salvó, ya, aleluya, gloria a Dios. No, quiero decirte lo contrario, hermano. El Evangelio de Jesús no es así. El Evangelio de Jesús es sufrido. Jesús fue escupido, bofeteado, sufrió hambre, frío. Nosotros tenemos todo en nuestras casas, aire acondicionado, calentón, y nos quejamos. El Evangelio de Jesús no es fácil. Por eso les dijo, toma tu cruz y sígueme. No dijo, toma tu colchón y sígueme. O la silla. Imagínense que el Señor le dice, toma tu silla o tu colchón y sígueme. No, toma tu cruz. Y la cruz estaba pesada. Imagínate, usted tuvo que recibir ayuda del Señor. Cuando cayó, un hombre, otro discípulo en secreto, a José de Arimatea. Imagino haber estado grande, así como el hermano Santiago, así, ¿no? Grandote, así, échemela. Imagínense, el privilegio de ese hombre, aunque era doloroso, poder llevar la carga de Jesús en ese momento, en ese Via Crucis, de llevar esa crucesota pesada. Y muchos tenemos ese concepto del Evangelio. No, el Evangelio de Dios no, aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. No es fácil, ¿verdad? Vamos a ir a otra referencia que tengo aquí, a Efesios 5, del 11 al 13. Y ya casi acabamos, hermano, ya me falta poquito. Cuando lo tengan me dicen amén y vamos a continuar. Dice la palabra de Dios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien sean reprendidas, dice, reprendarlas, las tenemos que reprender. 12, porque vergonzoso es hablar de aquellos lo que hacen en secreto, dice. Vergonzoso es uno hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz, es lo que manifiesta todo. Aquí estamos hablando, de que tarde o temprano Dios nos va a exponer a su luz admirable. Dios es luz. Y nosotros somos hijos de luz. También dijo Jesús, ustedes son la sal del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que traerle sabor al mundo, tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como vengo repitiendo, ¿no? La salvación es para toda la humanidad, todos, para todos. Tarde o temprano Dios nos va a evidenciar, amén.
Vamos a ir a 1 Juan 1:6 y vamos a ir terminando ya con esto. Amén. 1 Juan 1:6. Dice la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Jesús. Y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Wow. Tenemos que practicar la verdad. Si andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que si no tenemos comunión y andamos en tinieblas, somos mentirosos. ¿Y quién es el padre de mentiras? Satanás. Satanás es el padre de mentira. Es tramposo, sabemos, mentiroso desde el principio. Engañó a Eva. Y a través de la historia, muchas personas han sido engañadas por Satanás. Voy a leerles un comentario que tengo aquí. Y es poderoso, lo que dice aquí. La razón de la venida del Señor no era para redimir a Israel y condenar a los gentiles. No era esa, la razón de Jesús, sino que el mundo fuese salvo por Él. La respuesta a la salvación va más allá de Israel. Era para toda la humanidad, porque la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito. La incredulidad de Nicodemo, aquí otra vez Nicodemo, en la predicación. La incredulidad de Nicodemo se manifiesta una vez más, porque él debería saber esto. Es algo poderoso, ¿verdad? Dios declaró esto en el pacto abrámico. Dice: bendeciré al que me bendijera, y a los que me maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Ahí está el pacto, de Dios para los gentiles. La salvación de los gentiles siempre fue un propósito de Dios. En los planes de Dios, nosotros como gentiles estábamos en el propósito de Dios. Y Nicodemo no podía entender eso, siendo un maestro de la ley. Y todos, imagino que se sabía la Biblia al derecho y al revés. Y cuando Jesús lo confronta, que le dice que era necesario nacer de nuevo, él no pudo entender lo que estaba escrito en Abraham. Ellos decían: mi padre Abraham, somos de la promesa, los hijos, los elegidos de Dios. Pero este pasaje nos deja claro que era para toda la humanidad. La salvación era para toda la humanidad, no nomás para ellos. ¿Y por qué? Porque Jesús pagó el precio por toda la humanidad. Era necesario que Jesús muriera en la cruz para que nosotros tuviéramos redención y salvación eterna en Él. Amén. Vamos a acabar, vamos a ir para entrar en contexto del comentario que traigo. Vamos a ir a Isaías 42, 6 y 8. Se me hace que ese no lo puse, o si lo puse, lo ponen en la pantalla. Si no, vamos a seguirlo. Isaías 42, 6 y 8, del 6 al 8, perdón. Isaías. ¿Dónde está Isaías? Aquí está. Amén. Dice la palabra de Dios: yo, Jehová, te he llamado en justicia. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Ya no puedo ni leer, están muy chiquitas las letras y con lentes. Dice: y te sostendré por la mano, te guardará, mi mano te guardará, y te pondré por pacto al pueblo, por voz
de muchas naciones, dice, para que abran los ojos de los que, para que abran los ojos de los ciegos, perdón, para que, ay Dios mío, para que saquen de la cárcel a los presos y de la casa y de la, Señor, ayúdame, ilumíname, Señor. Y la casa de prisiones de los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y yo entero te daré mi gloria a mí delante. No daré mi gloria delante de estatuas, dice el Señor ahí. O sea, que Él merece toda la gloria. Aquí nos está diciendo, o sea, que en justicia, dice que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿verdad? Cuando Abraham quiere sacrificar a su hijo, Dios le fue contado por justicia. Y por el pacto de Abraham, nosotros somos benditos, ¿verdad? Somos benditos, especialmente todas las naciones del mundo, dice. Amén. Entonces, la salvación de los gentiles siempre fue el propósito de Dios. Siempre estuvimos en la mente de Dios nosotros. Dios nunca nos ha dejado. Dios todo el tiempo ha estado con nosotros. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y yo quiero darle gracias a Dios hoy en esta tarde por ese sacrificio, por ese amor tan grande que Él derramó en esa cruz. El Cordero de Dios inmolado, sacrificado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él es la única respuesta a nuestras vidas, a nuestra salvación, y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios quiere traer salvación a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Acércate a una iglesia donde hablen la palabra de Jesús. Vamos a orar y a despedirnos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación, Señor, tan grande que, Señor, que has dado a la humanidad completa, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la respuesta a la humanidad. Sin ti estábamos perdidos, Señor, pero tu amor nos alcanzó, Señor. En el momento preciso, tú nos salvaste, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en obediencia, Señor, a tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias, Señor, dicha la gloria, la honra, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos despedidos.